the silent darkness. They are so blinded that they must all hydrogen paths. And make no mistake, progress can blind you. I owe you for that speech you wrote. It did wonders for my approval ratings. You understand what matters. Filters, information control, none of that matters anymore. People these days don't care about what's right or wrong. It's all about giving a shit playing to the other guy. People these days see only what they want to see. Don't tell me your sick grand jury nonsense. They've got nothing that connects me to Desperado. No es de extrañar que una saga como Metal Gear tenga una RG, y el método utilizado para la promoción del gran meme que es Metal Gear Rising Revengeance fue precisamente un juego de realidad alternativa que llevó a los usuarios a descubrir multitud de secretos e información clasificada sobre el juego y los personajes antes de su salida, actuando como agentes de Maverick para desencriptar datos clasificados. Todo se remonta al 24 de marzo de 2012, con una solicitación para actores en vivo por el estreno del tráiler de Metal Gear Rising Revengeance, describiendo que necesitaban actores para Raiden, Jack, Samuel y un doctor sin nombre, comenzando así con la revelación de pequeños datos, como el nombre del cyborg latino del tráiler previo. El 25 de abril, Konami lanzó un teaser con varias imágenes distorsionadas terminando con una fecha tentativa, el 30 de abril de 2012. Al día siguiente la Game Informer y la EGM recibieron réplicas del brazo de Raiden, el cual tenía una función de USB en el que se encontraron varias imágenes corruptas y misteriosas. El 30 de abril, en el sitio web oficial de Metal Gear Rising, comenzó un proceso de desencriptación de las imágenes y los datos almacenados en el brazo del cyborg. Al introducir ciertos códigos en una caja de comandos de la página, los usuarios comenzaron a desbloquear información. Uno de los secretos desencriptados del brazo fue un vídeo en el que el personaje protagonista, Raiden, está siendo operado, sufriendo flashbacks de episodios de tortura durante su entrenamiento como soldado en África. Relacionado al proceso de desencriptación llevado en el sitio, se hallaron un dibujo de Jack hecho por un niño, varios planos de los órganos internos de Raiden, como su corazón y riñones, y al escribir Rey en la caja de comandos, se desbloqueaba un plano del diseño del Metal Gear Rey, el primer jefe del juego. El 4 de mayo, la página oficial de Facebook de Metal Gear publicó que se habían encontrado archivos guardados bajo contraseña en el brazo de Raiden, adjuntando un informe en el que se pedía a los agentes descifrar la transmisión encriptada, la cual estaba compuesta por una lista de palabras, las cuales al ser buscadas en Google los jugadores lograron conectar con una raza de perro específica, el Mastiff, siendo esta la contraseña que liberaría la siguiente tanda de datos. Asimismo, en la imagen corrupta adjunta al documento, se puede ver a una unidad no tripulada del juego, la cual a su vez se llama Mastiff. El 9 de mayo Konami subiría la primera iteración del senador Armstrong, un audio filtrado del senador donde le discute a su escritor de discursos que deben reclamar el sueño americano, llamándose a sí mismo un verdadero hijo de la libertad. People these days think money is the solution to all their problems. We need to bring back the greatness of good old America. Reclaim the American dream. To do that, we need to make sacrifices. That's what those pansies in the so-called Tea Party don't seem to realize. This is our revolution, my friend. We are the true sons of liberty. Anyway, I gotta run. We'll talk soon. Tras esta filtración del senador Armstrong, el proceso de desencriptación sufrió un sobrecalentamiento que causó el reinicio del proceso, volviendo al 0%. Los puzzles continuaron, sin embargo, una de las partes más interesantes de esta campaña de promoción viral fue que, en varias escuelas, se colocaron volantes promocionando la campaña presidencial del 2020 del senador Steven Armstrong, bajo el lema, "Mantengamos la guerra lejos de nuestras costas", así como varios grafitis ensuciando la campaña, reemplazando algunas letras para que la frase dijera, "Mantengamos la guerra en nuestras costas". El 14 de mayo, otra imagen protegida por contraseña fue subida a Facebook, dando como mensaje encriptado una serie de elementos de la tabla periódica que, al ser ordenados, formaban la frase Fox Alive, desbloqueando así planos corruptos de Blade Wolf. Los mensajes encriptados continuaron hasta el 17 de mayo con la liberación del último tráiler, donde se ve como un médico informa a Raiden que su mejora ya está completa.
La escena pasa a los recuerdos de Raiden en Liberia, donde presenció multitud de crímenes de guerra. Al final del tráiler, se ve como el brazo de Raiden relampaguea, mostrando un código en binario que se tradujo como E3, donde finalmente se pudo ver gameplay del esperado y polémico juego. Muchas personas recibieron con mala gana esta campaña de marketing, pues suponían que las secuencias en live action serían incluidas en el juego. Sin embargo, la filtración del audio del senador Armstrong así como la colocación de los pósters de su campaña levantaron las expectativas de la mayoría. Halo realizó una enorme campaña de marketing viral para el lanzamiento de su segundo juego en 2004, creando una larga y compleja historia que comenzaba en un sitio web llamado I Love This y terminaba con los jugadores reuniéndose en un cine tras resolver todos los puzzles y misterios planteados para recibir como recompensa un vistazo a Halo 2 antes de su lanzamiento, siendo capaces de jugarlo en una pantalla de cine. Sin embargo, I Love This no fue el único juego de realidad alternativa organizado por Bungie como promoción viral. El 10 de abril de 2007, Bungie anunció que había una beta del modo multijugador de Halo 3 disponible para testear, la cual estaría abierta desde el 16 de mayo hasta el 6 de junio. A nivel de marketing la idea fue brillante y causó una enorme subida en los usuarios que habían preordenado el juego antes de su lanzamiento. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. El 11 de junio a las 10:26 am del 2007, una entidad misteriosa bajo el nombre de Adjutant Reflex publicó un hilo extraño en el foro oficial de Halo 3, teniendo como título "Integridad del sistema confirmada". El usuario decía haber hackeado Bungie.net, y para demostrarlo demostró que podía modificar los posts de otros usuarios, así como bloquear y cerrar hilos. El usuario continuó dejando mensajes crípticos, y el 14 de junio se dirigió directamente a los jugadores enviando un email donde eran advertidos de que debían buscar las señales. Así empezaría el ARG de Iris, el cual sería dividido en 5 capítulos. En el propio mensaje podían verse glifos de los Forerunners, exactamente los mismos que Adjutant Reflex tenía en su foto de perfil. Estos glifos junto a otros hallados en la portada del cómic de Halo 3 y en la última página del mismo, podían ser manipulados para conseguir una dirección y la cual dirigía al sitio web de una organización conocida como la Sociedad de los Antiguos, en la cual se hallaba una cuenta regresiva. En el sitio hallaron un quinto glifo. Durante este periodo, se halló un perfil de MySpace el cual contenía referencias a la Sociedad de los Antiguos, y el mismo día, a las 3:43 de la tarde, Adjutant Reflex creó un hilo titulado "¿Quién?". El hilo concordó con un cambio realizado en halo3.com. La página principal había sido cambiada por 5 imágenes oscuras, denominadas servers, los cuales estaban bloqueados, pero con el pasar del tiempo y la interacción de los usuarios, irían desbloqueándose. La Sociedad de los Antiguos no permaneció en la virtualidad, pues el mismo día muchas personas se encontraron con un extraño grupo de personas protestando en el Times Square de Nueva York, vistiendo ropas amarillas con el glifo visto en el sitio web. Dicho grupo usaba el nombre de la Sociedad de los Antiguos, los cuales proclamaban que antiguos extraterrestres habían poblado antaño la Tierra, creando tecnología superior a la nuestra. Poco después, la entidad que realizó los hilos que comenzaron el juego advirtió que algo la estaba superando, y que un ser más poderoso que él estaba por derrotarlo. Adjutant prometió antes de desaparecer que dejaría su legado a uno de los jugadores en algún lugar del espacio. Dicho jugador se mantuvo en contacto con la entidad hasta que esta fue exterminada. Lentamente sus mensajes en los foros desaparecieron, y el jugador recibió un mensaje donde se le advertía que el ser con el que se había estado comunicando ya no existía. La medianoche del 20 de junio se desbloquearon nuevas pistas para continuar el juego, donde se encontró un audio donde Adjutant Reflex hablaba de la última activación de los Halos y la destrucción que esto había traído. A partir de aquí la promoción fue gigantesca y la participación de los jugadores fue aún más activa. Al rastrear el internet en busca de pistas, el 5 de julio los usuarios hallaron post de una compañía llamado Flood Containment Control, la cual contenía la imagen de uno de los glifos de la ARG. La publicidad de la compañía venía acompañada con un número de teléfono el cual, al ser llamado, respondía con la grabación de una conversación entre 2 personas, cambiando esta conversación todos los días.
Eventualmente los jugadores recolectaron todas las piezas de información de estas llamadas, consiguiendo coordenadas que los llevaron a tiendas de videojuegos en Estados Unidos, donde se encontró la siguiente pista decisiva para la continuación del juego, una cita de un filósofo francés que al ser descifrada otorgó el acceso al segundo server, con más detalles sobre la historia de los Forerunners. En lo que los jugadores descargaron los datos del server, se publicó nuevo contenido exclusivo descargable para Halo 3, entre ellos, un tono de llamada que el 26 de julio se descubriría que daría acceso al tercer server si se reproducía en la página de Halo 3 en una computadora con micrófono, abriendo un misterioso dispositivo y otorgando nueva información sobre el origen de los Forerunners. A lo largo de los servers desbloqueados, los usuarios se toparon con glifos y símbolos ocultos en las imágenes, dando una compleja ecuación como resultado. Un poema fue publicado en el foro de Halo 3, los usuarios no tardaron en descubrir que el poema tenía un mensaje encriptado a través de espacios mal colocados y modificaciones sobre el propio poema, llevándolos al mensaje Castaway de Ori Bolman. Una búsqueda en Google más tarde conectaría la pista a un libro ficticio escrito por un autor desaparecido en misteriosas circunstancias llamada The Castaway Theory, del profesor Jonas Bolman. El libro en cuestión contenía en su portada una imagen que encajaba a la perfección con la del tercer server, y el contenido mismo del libro teorizaba que el ADN humano es extraterrestre y no pertenece al orden natural de la Tierra. Rebuscando en las reseñas del libro, los usuarios lograron convencer a uno de los amigos del desaparecido Bolman para que les otorgara un mail, al cual los usuarios spamearon con mensajes a través de Windows Live Messenger. Eventualmente los usuarios lograron hacer la serie de preguntas correctas, revelando así el modo de ganar acceso al cuarto server. Para localizar el quinto y último server y concluir el ARG, los usuarios debieron fijarse en los servers disponibles, descargando así un mapa estelar de cada server, los cuales, al ser sobrepuestos, revelaban el mensaje, la localización del artefacto. Así encontraron un sitio web que daba coordenadas por GPS junto a una fecha y una hora. El 16 de agosto los jugadores obtuvieron el quinto server de la manera más rimbombante posible, pues la transmisión de los Forerunners fue transmitida a través de las pantallas publicitarias en los edificios de las coordenadas especificadas, concluyendo así los registros de los Forerunners. La campaña publicitaria concluyó de este modo, dejando misterios en el aire como quién estaba detrás de los mensajes o por qué motivo se habían visto forzado a activar los Halos hace miles de años, preguntas que posteriormente serían respondidas en el propio juego. There's Something in the Sea fue y sigue siendo el ARG más extenso creado como promoción para cualquier medio, siendo el juego promocionado en este caso BioShock 2, durando un total de 179 días durante los cuales los sitios web se actualizaban diariamente para complementar información sobre los puzzles o el lore de los personajes, así como del propio Rapture. El 4 de marzo de 2009, usuarios de internet hallaron un sitio web llamado Hay algo en el océano, el cual contenía un mapa del mundo con una X sobre Irlanda, con una fecha, 20 del 2 del 67. Clavado al mapa había 3 imágenes, un recorte de periódico de la desaparición de Maura Clun ocurrida el 20 de febrero del 1967, una nota escrita por un hombre llamado Jeremiah Lynch, quien afirmaba haber hallado una extraña muñeca en la playa donde la niña había desaparecido, y finalmente una foto de la susodicha muñeca. A lo largo de los días, el sitio web se actualizaría para mostrar nuevas anotaciones, nuevos recortes de periódico, nuevas conexiones de casos de desaparición de niñas sobre los 5 o 7 años en las costas del Atlántico. Entre dichas notas, se hallaban más referencias de Jeremiah Lynch, quien enviaba sus descubrimientos al investigador anónimo que llevaba la página, como el hallazgo de huellas no humanas en las playas donde sucedían los raptos, o fotografías de extrañas luces en el mar. Eventualmente el nombre del investigador se descubriría, siendo Mark Meltzer quien actualizaba la investigación. 10 días más tarde, Meltzer actualizaría la página, reportando que había descubierto el patrón de los ataques, encontrando así el siguiente punto de abducción, de lo que sea que estuviese atacando las costas. Tras 3 noches, Meltzer logró sacar una fotografía de la criatura que se estaba llevando a las niñas. Con esta última actualización, acabó la primera fase de la ARG, y comenzó la segunda, la cual duró 123 días.
La historia de este ARG es extremadamente profunda y el contenido que abarcó es impresionante, desde autores y libros falsos hasta un nuevo tipo de cifrado creado exclusivamente para el juego, el cifrado ludwigiano, llamadas telefónicas en momentos y lugares específicos, tocar el piano siguiendo coordenadas, multitud de referencias a Alicia en el País de las Maravillas y el lenguaje sin sentido, resolución de acertijos generales, utilización de multitud de sistemas de cifrado para encontrar el input de varios puzzles, una empresa de telegramas falsa que envió cartas y máscaras a los jugadores, y un largo etcétera. En mayor o menos medida, la mayoría de jugadores de BioShock conocen la historia de Mark Meltzer, un hombre que sufrió el secuestro de su hija por una Big Sister durante la investigación de multitud de casos de desaparición de niñas del mismo perfil que Cindy Meltzer. Durante su investigación Meltzer descubrió la existencia de Rapture gracias a las publicaciones de un excéntrico inventor fanático de los puzzles y escritor obsesionado con Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, y tras resolver multitud de puzzles a lo largo de 179 días, los usuarios vieron cómo Meltzer encontraba y entraba en Rapture con el fin de hallar a su hija. Cuando el videojuego salió al público, se pudieron encontrar registros de Meltzer explorando Rapture en busca de su hija, y finalmente podemos verlo con una Little Sister convertido en Big Daddy, al cual podemos matar para recibir el último diario de Mark Meltzer. Sin embargo, Mark Meltzer no fue el único personaje notable de este ARG. Hay dos personajes que tienen tanta o más importancia que el propio Meltzer, y son los antagonistas que crearon los puzzles que los jugadores debieron resolver a lo largo de la ARG. Orrin Oscar Ludwig y Jeremiah Lynch son los principales antagonistas de la RG, siendo Ludwig un hombre obsesionado con el secreto de Rapture, creando incluso una organización con el fin de encubrir la existencia de la ciudad, en la cual sus miembros oficiales ocupaban los nombres de peones y algún color, personaje que debido a su estado psicológico acabó en un hospital psiquiátrico, y Jeremiah Lynch, quien es denominado Peón Rojo, una de las figuras más importantes de la sociedad y un asesino a sangre fría que buscaba resolver el secreto de la ubicación de Rapture. Durante la RG, sucedieron dos campañas simultáneamente, la fase 3 en la cual Mark Meltzer viajó hasta la locación de Rapture en barco tras resolver las cajas de puzzles de Oscar Ludwig, y la búsqueda y captura de Oscar Ludwig. Durante este subbarco simultáneo a la búsqueda de Rapture, los usuarios recibieron cartas que contenían mensajes cifrados acompañadas por un peón. Tras organizarse, los jugadores, llamados ahora peones, descubrieron que Jeremiah Lynch estaba buscando activamente torturar a Ludwig para sacarle el secreto de Rapture. Eventualmente los puzzles llevaron a los jugadores a reunirse con peones de mayor rango en distintos puntos de los Estados Unidos, siendo el primero la oficina de correos El Gate, donde los jugadores recibieron una llave para abrir una caja de correos, donde se encontró un segundo mensaje de Ludwig. Así el juego continuó pasando por distintas ciudades, entre ellas Filadelfia y Miami. En este último caso, el 24 de enero el peón de Alabastro ordenó a los demás peones encontrarse en el Red Roofing entre las 2 y 6 de la tarde, donde recibieron una serie de puzzles que daban como resultado los nombres de distintos países con diferentes números de teléfonos correspondiendo a Australia, Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. Estos números de teléfono contenían un mensaje pregrabado por Ludwig donde este instruía a los peones que debían encontrarse en puntos específicos de cada país para recibir un regalo. Los primeros 20 jugadores en llegar a los puntos especificados por el paranoico escritor recibieron collares que contenían un código Morse. El último peón en ser encontrado fue el peón azul en Las Vegas, donde, tras seguir las instrucciones, los jugadores fueron ordenados a comparecer en Mary Street en San Francisco el 6 de febrero a las 5:45. Cuando los jugadores llegaron a la zona, se encontraron con una escena del crimen. Uno de los cuerpos ya había sido retirado y el otro estaba bajo una manta. Finalmente los jugadores fueron recompensados cuando la community manager de 2K, Elizabeth Obi, se manifestó en la escena del crimen, regaló máscaras de Splicers a los presentes, e invitó a todos los mayores de 21 a una fiesta por el lanzamiento de BioShock 2, en la cual había una banda tocando música de época y un diaporama de arte conceptual del juego. Halló este ARG como el más grande organizado por ninguna compañía hasta la fecha para promocionar un videojuego, pues movió personas en todo el mundo para resolver puzzles y desentrañar una trama de secuestros, asesinatos y persecuciones.
Eso es todo, gente, espero que les haya gustado esta temática tanto como a mí, aunque haya sido una tortura recopilar tanta información y resumirla en un video de menos de media hora. Recuerden que en el canal de Nicolás Loquendero tienen la primera parte hablando de otros 3 casos. Por mi parte he de despedirme, Auf Wiedersehen.